Una organización sin ánimo de lucro acaba de facturar 9.000 millones de dólares en un mes. Es la FIFA. Y este es el mapa exacto de cómo lo hizo y del único sitio donde se pasó de la raya. El día después de la final, la FIFA confirmó a la CNBC ingresos superiores a 9.000 millones de dólares por el Mundial de 2026. No es una proyección, es su propia estimación, con el torneo ya cerrado. Con esa cifra, es el evento deportivo más lucrativo de la historia. Supera los 7.000 millones de Qatar en 2022 por casi 2.000 millones. Y a los Juegos de París de 2024, que rondaron los 5.200 millones, los deja atrás en torno a un 70%. La pregunta de negocio no es cuánto, es de dónde, porque el dinero que ves no es el dinero que manda. 4 líneas de negocio, una a una. 1. Derechos de televisión. 3.920 millones de dólares. Récord absoluto, un 22% por encima de Qatar. Por primera vez, las franjas de máxima audiencia de Europa y Norteamérica se solaparon. Solo Fox Sports y Telemundo aportaron unos 1.250 millones. El mercado estadounidense creció cerca de un 94%. 2. Entradas y hospitalidad. Unos 3.097 millones. Ocupación del 99,7%. Precios dinámicos por primera vez en un mundial y un mercado de reventa operado por la propia FIFA. Frente a los 950 millones de Qatar, es un salto de más del 200%. 3. Patrocinio y marketing. Unos 2.693 millones. La mayor cifra de patrocinio jamás generada por un solo evento deportivo. Las 16 posiciones globales, agotadas por primera vez antes de empezar. 4. Licencias, videojuego y marca. La línea menor, pero la que convierte el torneo en catálogo permanente. Ahora suma. Televisión más patrocinio son 2/3 del total. El aficionado cree que sostiene el mundial con su entrada. La realidad, la entrada es la tercera pata. El dinero de verdad está en la pantalla y en las marcas. ¿Y cómo puede una entidad sin ánimo de lucro facturar como una multinacional? La FIFA está registrada en Suiza como asociación no comercial, bajo el artículo 60 del Código Civil suizo. La clave: sus 211 federaciones miembro no reciben participación ni dividendos. No hay accionistas. Por eso reinvierte y mantiene reservas, en lugar de repartir beneficio. El estatus es real, la escala comercial también, y reparte. Premios récord de 871 millones a las federaciones. De esa cifra, 655 millones son premio deportivo puro. España se llevó 50 millones por el título. Otros 355 millones fueron a los clubes por ceder a sus jugadores. Y una gran partida al desarrollo del fútbol en cada país miembro. La tesis de Infantino queda validada. Pasar de 32 a 48 equipos y de 64 a 104 partidos multiplicó cada línea de ingreso a la vez. Pero aquí está el matiz. La única línea que la FIFA exprimió a costa de su reputación fue la de las entradas. Precios dinámicos, reventa propia, y los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey investigando sus prácticas. Creció donde más ruido genera y menos falta le hacía, porque el dinero de verdad ya estaba asegurado en la televisión y en las marcas. Una organización sin ánimo de lucro acaba de ganar 9.000 millones en un mes. Hizo casi todo bien, y se pasó de la raya justo donde el aficionado mira. Comparte este análisis, guárdalo y suscríbete.